Un ejercicio en el análisis de las gráficas del MRU es el siguiente. Una partícula se desplaza según el gráfico módulo del desplazamiento en función del tiempo. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos apreciar, ¿sí?, la información que nos da este gráfico. Entonces tenemos que de 0 a 1 tiene un desplazamiento, de 2 a 3 tiene otro, de 3 a 5 segundos, de 5 a 9 segundos. ¿Qué nos propone el ejercicio? A t igual 0 segundos, la posición de la partícula es menos 1, punto y coma, 7 metros. ¿Qué nos pide? Mediante un cuadro comparativo, analice para cada intervalo de tiempo la posición, velocidad y dirección del movimiento. B. Realice el gráfico velocidad versus tiempo. Y C. ¿Cuál es la distancia total recorrido en 9 segundos? Entonces, para el literal A, nosotros nos vamos a ayudar de la tabla que se encuentra aquí. Ahora, si ustedes analizan, tenemos el intervalo de tiempo, tenemos la velocidad y la dirección del movimiento. ¿Por qué no colocamos la posición? Como nosotros hemos venido trabajando, eso lo veremos más adelante. Por el momento, ¿sí?, vamos nosotros a descartar, ¿sí?, el valor de la posición. Entonces comencemos. Si nosotros apreciamos, podemos ver que este gráfico tiene funciones lineales, en otras palabras, segmentos rectos. Nosotros, si comparamos usando matemáticas, tendremos varias pendientes dependiendo de las rectas que tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2 rectas, 3 rectas y 4 rectas. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros aquí tenemos puntos de inflexión. Tenemos un punto de inflexión en este lugar, otro punto que está cercano al anterior, otro tenemos completamente en la parte inferior y el último, ¿sí?, que tenemos aquí, si es que continuara nuestra recta. Entonces, en función de esto, yo voy a analizar la primera parte, que son los intervalos. Entonces, sirviéndome de esta información que viene a ser los puntos de inflexión, voy a darme cuenta, ¿qué cosa? Que yo tengo la primera recta de 0, ¿sí?, a 2 segundos. Entonces, yo voy a colocar el intervalo de 0 a 2 segundos. ¿Sí? El siguiente es de 2 a 3 segundos. Un siguiente intervalo de tiempo es de 3 segundos a 5 segundos. Y el último intervalo es de 5 a 9 segundos. ¿Sí? Listo. Ahora, dice que calculemos la velocidad. Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí?, este pequeño apartado, nosotros recordaremos que en funciones nosotros tenemos la pendiente, que era la variación del eje Y sobre la variación del eje X. ¿Sí? Ahora, si nosotros esto lo pasamos a física, vamos a tener que es velocidad. ¿Por qué? Porque la variación del eje Y es la posición, que está dado en metros, sobre la variación del tiempo, que está dado en segundos. Las unidades vendrían a ser metros por segundo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que calcular la velocidad en estos gráficos mediante el cálculo de la pendiente. Si nosotros calculamos el valor de esa pendiente trigonométricamente, que viene a ser tangente a la menos 1 o arco tangente, nosotros tenemos la inclinación de la recta. Y eso, si nosotros lo tomamos como otras unidades, en ningún momento un ángulo que tiene como unidades los grados va a ser lo mismo que la pendiente, que en este caso es la velocidad en metros por segundo.
Físicamente eso no es correcto. Tener cuidado de ese error. Continuando con el ejercicio, tendríamos entonces la velocidad en el primer intervalo. Velocidad, ¿sí?, sería igual a la variación de la posición. En este caso tendríamos posición 2 menos posición 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Si yo sigo trabajando sería posición 2. El gráfico me dice que es 2. ¿Sí? Menos el tiempo, la posición en el tiempo 1, que viene a ser 0. Respectivamente esto es 2 y esto es 0. Por lo tanto, 2 dividido para 2, esto es igual a 1 metro por segundo. En el siguiente intervalo tendremos el valor de velocidad es igual, ¿sí?, nosotros vamos a hacerle final menos inicial T2. ¿Sí? Nos vamos a bajar un poquito y podemos apreciar aquí. Este es mi punto T2 y este va a ser mi punto 1. Entonces, si yo manipulo esto, tendría posición final sería 2, la posición inicial también de 2, el tiempo sería 3 y el tiempo inicial de donde es nuestro intervalo sería 2. 0 para 1, esto es 0. Vamos ahora nosotros con el siguiente intervalo. ¿Sí? Podemos apreciar aquí una recta. Entonces nosotros tenemos como inicio el punto superior y acá abajo tendremos el punto final. Siguiendo con la misma fórmula o de cálculo, tendríamos posición final, o en este caso punto 2 menos punto 1 para X y para Y. Entonces en Y nosotros tendríamos, ¿sí?, esto es menos 2, si ustedes pueden apreciar el gráfico que yo tengo aquí, ¿sí?, es un gráfico simétrico. Si esto es el punto 2, esto sería el punto menos 2, si no les darían el punto que corresponde. Tendremos menos 2 menos el punto inicial, que vendría a ser 2, sobre el tiempo final, que viene a ser 5, y el tiempo inicial, ¿sí?, que es 3. Esto es menos 4 para 2, donde esto es menos 2 metros por segundo. Nosotros colocamos el valor de menos 2. Vamos con el último intervalo. Entonces tendríamos asimismo final menos inicial para Y y para X. Estamos hablando de esta recta final. Punto final, donde acaba el movimiento, ¿sí?, es este punto, ¿sí?, donde empezó, aquí. Entonces, en X es 1. Donde inició, en menos 2. A lo que le correspondería, el tiempo final es 9. Y donde inició es 5. Esto es 1 más 2 sobre 4. 3 cuartos, lo que es 0,75 metros por segundo. ¿Sí? Nuevamente, yo ubico este valor en mi tabla. Ahora, acerca del movimiento, ¿sí?, la dirección del movimiento. ¿Sí? Yo simplemente me voy a imaginar que mi móvil está partiendo en una dirección, para facilidad de nosotros, positiva. De 0 a 2, ya que la pendiente de la velocidad es positiva, la dirección de mi movimiento es positivo. ¿Sí? ¿O qué quiere decir? Que va al frente. ¿Sí? De 0 a 2, ¿sí?, quiere decir que mi cuerpo se encuentra en reposo. Si escribo reposo, no cambia su posición, mucho menos va a estar moviéndose. Con menos 2,
¿sí? La dirección de movimiento es que está en el sentido contrario, ¿sí? No dirección, solamente es sentido, porque estoy hablando de MRU y su movimiento es en una línea recta. Por lo tanto, yo puedo ponerle en el sentido negativo, ¿sí? Y luego, ¿sí? Si yo analizo nuevamente este cambio de posición, mi cuerpo nuevamente ha cambiado. Listo, eso es la primera parte. Vamos con la segunda que dice realice el gráfico velocidad versus tiempo. Entonces nosotros nos ayudamos de la tabla que hicimos, si no, no podríamos construir este gráfico. Entonces construyendo este gráfico rápidamente tendríamos que dibujar los ejes. Tendremos velocidad, que está en metros por segundo, y tiempo, que está en segundos. Voy a marcar los mismos intervalos de tiempo, ¿sí? Es la siguiente parte. Entonces, si yo reviso mis intervalos de tiempo era de 0 a 2, ¿sí? Voy a marcar de 0 a 2. De 2 a 3, lo tengo aquí. De 3 a 5 y de 5 a 9. Están aquí. ¿Sí? Entonces, si yo me baso en esto, tendríamos aquí 2, 3, 5 y 9 segundos. Rápidamente nosotros vamos a construir, ¿sí?, rectas paralelas al eje Y en cada uno de estos valores. Y tenemos el último. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene el MRU? El MRU tiene que su velocidad, término común, término correcto, rapidez o celeridad, cualquiera de estos es constante. Y matemáticamente, la constante es una línea horizontal. Entonces, yo voy a trazar, ¿sí?, los valores de este gráfico. Me dice que mi velocidad es 1. ¿Sí? Yo voy a tomar este como valor de 1, de 0 a 2 segundos. De 2 a 3 dice que 0. Entonces, se encontrará, ¿sí?, aquí, sobre el eje. Luego tengo de menos 2. Entonces, si ese era el valor de 1, el valor de menos 2 se encontrará en la parte inferior. Y por último tengo el valor de 0,75. Listo. Esos han sido, ¿sí?, los parámetros para poder yo trabajar, ¿sí?, el gráfico velocidad versus tiempo. Por último, vamos a ver qué nos pide el literal C. El literal C nos dice cuál es la distancia total recorrido. Voy a dejar el gráfico de ahí porque lo que me interesa es hacer lo siguiente. Para calcular nosotros la distancia, era la suma de los valores absolutos del área
de cada figura. En el gráfico o la gráfica, velocidad versus tiempo. Entonces miren, yo voy a tener utilizando esto, voy a tener un área 1, ¿sí? Un área 2, un área 3 y un área 4. Ahí tenemos nuestras áreas. Entonces voy a tener que distancia es igual a la distancia 1 más la suma del área 2 más la suma del área 3 más la suma del área 4. Área 1, rápidamente, todos son rectángulos para facilidad, son base por altura. Base, ¿sí? Es 2, su intervalo, y su altura era de 1, ¿no? Si yo hago las unidades, ¿sí? Metros por segundo por segundos, me quedan metros. El área 2 es 0. El área 3, ¿sí? Es así mismo base por altura, donde su base es 2. Sí, 5 menos 3 es 2. Y su altura viene a ser de menos 2, menos 4 metros. Y el área 4, base por altura, 9 menos 5 es 4 su área por 0,75, lo que equivale a 3 metros. Distancia sido igual, valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 0 más el valor absoluto de menos 4 más el valor absoluto de 3. 2 más 4 más 3. Esto me da 9 metros.